Hola, deseo se encuentren bien. En esta ocasión realizaremos un ejercicio para determinar el factor PS, entendiendo que ustedes ya estudiaron la teoría de manera previa. En este caso será para la categoría de un peón cuyo salario de mercado es de 320 pesos por jornada. No consideraremos en el ejercicio la prima dominical porque la cuota diaria quedará entonces en 320 pesos por jornada. Para calcular las prestaciones laborales es necesario determinar la prima vacacional y el aguinaldo. Vamos a llenar primero la información que requerimos para el ejercicio y sería determinar el valor de una UMA diaria. También necesitamos el equivalente a 3 unidades de medida y actualización. También requerimos saber o conocer cuál es el aguinaldo que se le pagará a los trabajadores, el salario mínimo vigente. También requerimos conocer la prima vacacional y las vacaciones por año. Con esta información ya podemos proceder a calcular las prestaciones laborales. Para la prima vacacional será los días de vacaciones mínimo, que son 12, multiplicados por la prima vacacional, que es el 25%, y esto dividido entre los días promedio que tiene el año. De igual forma, el aguinaldo corresponderá a los 15 días dividido entre los días promedio que tiene el año. Si quisiéramos calcular esto en dinero, correspondería al salario o cuota diaria multiplicado por dichos factores. Para nosotros determinar el salario base de cotización, bastará con sumar la unidad a cada uno de los factores que hemos determinado anteriormente. Si lo quisiéramos calcular en importe, bastará con multiplicar la cuota diaria por el factor de salario base de cotización. Una vez que hemos determinado dicho salario, procedemos a calcular las ramas del seguro. Para determinar la cuota fija, tendremos que multiplicar la cuota vigente, que es el 20.4% del valor equivalente de una UMA diaria, es decir, de 103 pesos con 74 centavos. Para la cuota excedente a 3 UMAs tenemos que calcular primero la diferencia que hay entre el salario base de cotización y el equivalente a 3 UMAs. Si hubiera una diferencia, de esa diferencia se pagará el 1.1%, que es el caso. Entonces multiplicaremos por esta cuota. Las cuotas obreras no se van a calcular, solamente se calcularían o se determinarían cuando el trabajador percibe como salario base de cotización el salario mínimo. De no ser el caso, entonces no se consideran y por tanto no se cobran. Para las prestaciones en dinero de la rama de seguridad de enfermedad y maternidad, se procederá a multiplicar el salario base de cotización por la cuota vigente, que es de 0.7%. Lo mismo sucederá para las prestaciones en especie de pensionados y beneficiarios. Salario base de cotización por la cuota o prima vigente, que es de 1.05%. De igual manera se procede con las siguientes ramas del seguro. En el caso del patrón será para la rama de invalidez y vida el 1.75% de un salario base del salario base de cotización. Para la guardería sería el salario base de cotización por el 1% y para el retiro sería el 2% del salario base de cotización. Ahora, para la rama de cesantía en edad avanzada y vejez es precisamente a partir del 1 de enero de 2023 cuando estas cuotas o primas se van a actualizar, pero se van a hacer de manera gradual. ¿A qué vamos con esto? Si se fijan, nosotros debemos determinar qué cuota nos va a aplicar para 2023 en función de la base de cotización. Vamos a calcularlo para esta, en este caso sería dividir el salario base de cotización entre el importe de una UMA diaria. El cociente da 3.24, quiere decir que esta categoría de mano de obra percibe 3.24 UMAs como salario base de cotización y entonces corresponde a este renglón que está aquí marcado en amarillo. Para el año 2023 corresponde esta columna y entonces la cuota a pagar sería de 3.95%. Estas son las cuotas a pagar.
¿Qué sucede? Lo voy a poner aquí en verde. Si nos damos cuenta, para esta misma categoría, el siguiente año aumentará la prima a 4.76% y así repetidamente hasta llegar al año 2030, cuando se espera que estas cuotas ya queden totalmente fijas. Entonces, regresando al ejercicio, tendremos nosotros que calcular esta rama del seguro con una prima de 3.95%, que es el dato que estamos copiando. Entonces, en importe será el salario base de cotización por 3.95%. El riesgo de trabajo será lo mismo, la prima de riesgo de trabajo multiplicado por el salario base de cotización, y el Infonavit es el 5% del salario base de cotización. Para calcular el factor PS tenemos esta expresión: prestaciones laborales más las prestaciones sociales más el Infonavit dividido entre el salario nominal. Las prestaciones laborales va a ser la suma de la prima vacacional más el aguinaldo, dando 15 pesos con 78 centavos. Para las prestaciones sociales habrá que sumar todas las cuotas del Seguro Social, excepto el Infonavit, que ya dijimos no forma parte de él. Hablamos del factor PS, que va a ser la suma de las prestaciones laborales más las prestaciones sociales más el Infonavit, y esto dividido entre el salario base, salario nominal. Entre el salario nominal. Con esto ya calculamos el factor PS. Agradezco mucho su atención.